Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la puntualidad. Como esto igualmente va a quedar grabado, vamos a ir empezando. Recién me escribían, hola Pablo, por WhatsApp también. Todavía hay gente que seguramente o no revisó los mails o bueno, ya van a ir apareciendo. Bien, supongo que tuvieron acceso, bueno, si no, después me escriben de últimas. Yo les di acceso no solamente a este link por mail, sino también al Classroom, donde van a tener el acceso algo de la bibliografía de consulta. Después, si surgen dudas en el transcurso de este mes, eh, les puedo ir pasando algo más. Eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. La idea es eh, tener por ahí un eje organizador más o menos flexible, sobre todo con el tema del horario, quizás como para cumplir un poco con algunas cuestiones. Un seminario breve, en realidad, si sumamos, son más o menos unas 2 horas. Vamos a tener 4 encuentros que probablemente nos queden como cortitos, pero la idea es que funcione un poco introductorio como para empezar a generar espacios también como de continuidad en otros talleres o recursos inclusive, o foro debates. Eso lo iremos viendo sobre la marcha. Eh, Creo que también en alguno de los mails que les fui mandando les decía esto de que no vamos a tratar de ir recuperando algunas cosas eh, con los encuentros, así que quizás las clases van a ser un poco como autoconclusivas. Eh, Les decía, hay un eje organizador más o menos flexible, pero que básicamente vamos a tratar de recurrir a esto que es un enorme campo de estudio en la psicología, particularmente la psicología de la personalidad como una de las ramas, entre la evaluación y la aplicación en la psicoterapia o en la clínica, eh, pasando por los fundamentos epistémicos y conceptuales, las teorías clásicas y contemporáneas, los dos o tres, quizás nos vamos a enfocar en sí, 2 o 3 instrumentos de evaluación, hay un montón realmente, y el último encuentro que haría para la aplicación, justamente, que también vamos a ver ahí cómo estructuramos algo esto en el ida y vuelta entre como la parte expositiva, ¿sí? De estos encuentros sincrónicos y la parte teórica, algunas preguntas ahí como organizadoras también que tienen en el Classroom y demás. Una aclaración que por ahí está bueno por ahí para no demorarnos o no detenernos mucho en lo que va a ser los encuentros en vivo. Si quieren, podemos ir armando como un recursero de preguntas, como para armar también un foro de debate. Y eventualmente, esto lo estaba pensando recién, si bien estaba pensado para estas 2 horas, de acuerdo al éxito que tengan estos encuentros y que tanto a ustedes les cope y continúen y demás, todos o quienes queden. Inclusive quizás podamos armar después un encuentro más adicional, como una famosa, llamémosle quinta clase, digamos, así como un bonus track, quizás como para hacer una parte como más de esto, ¿no? De resolver dudas que hayan quedado, poder explorar y demás. Así que quedo abierto a sugerencias, me escriben mail, WhatsApp, ahí mismo en el Classroom, les puedo abrir un espacio también. Em, Vamos a ir como para respetar a los puntuales, a, a darle inicio a esta primera clase, que llamé de alguna manera los fundamentos epistémicos y conceptuales, y a riesgo de sonar reduccionista, en media hora no vamos a poder, apenas si vamos a hacer como una especie de zambullida muy breve, en esto que realmente, insisto, es un campo extensísimo. La personalidad tiene muchísimos años de historia, algo lo vamos a ir recuperando con los encuentros, ¿sí? Pero los objetivos de este primer encuentro es introducir el concepto de personalidad y su importancia en la psicología, explicar la evolución histórica de los distintos enfoques y teorías de la personalidad y un poco como ir ya tirando algunas líneas de los más prevalentes hoy en día y discutir acerca de la diferencia entre modelos categoriales y dimensionales, que va a ser como una especie como de pregunta que vamos a abrir, ¿no? Esta diferencia como principal en términos de cómo se evalúa, que también son cosas que las vamos a ir recuperando en función de los distintos modelos. Pero bueno, cuando hablamos de psicología de la personalidad, entiendo que todos los que estamos acá, de psicología, más allá de las definiciones, nos queda bastante claro de qué se trata. Vamos con un concepto de personalidad como para ordenarnos, ¿sí?
La personalidad es básicamente un conjunto de características psicológicas, de patrones de comportamiento, emociones y pensamientos que definen a un individuo a lo largo del tiempo. ¿Bien? Eh, Estas características se manifiestan de manera más o menos consciente y particular en cada uno e influyen en cómo interactuamos con los demás, así que tiene un fuerte componente de lo social, ¿sí? Si no, no podemos pensar en personalidad, ya les voy anticipando eso, no podemos pensar en personalidad si no entendemos el componente social que tiene, y justamente nuestra manera de responder ante diversas situaciones y toma de decisiones. Todos también tenemos como algún concepto de la personalidad en el uso cotidiano, ¿sí? Eh, por lo tanto, podemos decir que es única para cada uno y va a abarcar aspectos tanto innatos como adquiridos durante todo el desarrollo. Al menos esta es la definición donde hemos planteado como un poco como abrimos el juego, digamos, a estos como conceptos generales. Les traje una cita de uno de los tantos teóricos que ha habido a lo largo de la historia, que es Theodor Millon, eh, que la define como un patrón complejo de características profundamente enraizadas que se expresan de manera automática en casi todas las actividades, va a decir él, y que abarca la completa constelación de la persona. La completa constelación, insisto, acá está un poco incluido esta cuestión, este interjuego entre lo consciente y lo inconsciente, si nos corremos un cachito para un marco más psicodinámico, también en cuestiones de expresiones corporales, en cuestiones de las emociones, ¿sí? No solamente a nivel cómo las siento fisiológicamente, que va a ser distinto para cada uno y eso también es parte un poco de cómo me voy a manejar, sino también en cuanto a la expresión conductual, personas más activas, menos activas, más impulsivas, más agresivas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también cabe aclarar otro gran tema de debate que tiene que ver con a veces ciertas palabras que se usan como sinónimos, ¿no? Que es el carácter, el temperamento, los rasgos. ¿Sí? Entonces, vamos en orden de prioridades para también organizarnos en función de lo que dice la teoría. El temperamento va a hacer referencia a aspectos más biológicos e innatos, llamémosle como de predisposición genética, que influyen en la persona según cómo reacciona emocionalmente ante situaciones. Y está relacionado justamente con esto que les decía, ¿no? Las predisposiciones genéticas básicas a expresarnos en determinadas conductas, ¿sí? Eh, el carácter, por otro lado, es el resultado de la interacción de este temperamento con el medio social. Y además acá, pensemos, medio social, no solamente en el entorno familiar o en el entorno más cercano, sino también la influencia, una fuerte influencia de hecho, a nivel cultural, educacional, etcétera. Sobre todo, digo esto como la fuerte influencia de la cultura, porque es algo que a veces se nos pasa de largo, pero nos damos cuenta porque cuando nos encontramos con otras personas justamente de otras culturas o viajamos a otros países, etcétera. Eh, bien, estas experiencias de vida, decisiones conscientes sobre cómo comportarse, va a estar vinculado a ciertos valores de los cuales me he apropiado, a principios éticos o morales en los cuales me puedo interrelacionar. Y esto ya vamos a ver cómo nos empieza a traer como ciertas problematizaciones en cuanto nos pensamos en términos de personalidad, ¿no? Y cómo se expresa esto en estos principios éticos, valores, etcétera. Y finalmente, otro concepto que quizás es el que más me ha interesado a mí a lo largo de mis estudios, que tiene que ver con las expresiones, las teorías más de rasgos, ¿sí? Rasgos de personalidad que son características relativamente estables que se definen que definen, mejor dicho, como una persona tiende a comportarse, pensar y sentir, y son más amplios, digamos, los rasgos que el carácter y el temperamento, es decir, el rasgo estaría incluyendo los otros dos componentes y eh, para hacer como un muy breve resumen, mencionando tres o cuatro cosas, los rasgos se expresan en conductas extremadamente complejas, como por ejemplo la vergüenza, la amabilidad, la extroversión, el neuroticismo, la responsabilidad, que son palabras que también las vamos a ir retomando porque quizás son como factores o dimensiones de los que ya estaban evaluando los instrumentos, que los vamos a ver al final, pero justamente tiene que ver con esto, con la complejidad que tiene de muchas cosas, ¿no? Como no solamente una predisposición interna, sino también cómo me han educado, cómo me relacionan en el medio contextual, en función de la cultura, la educación, y justamente esto se engloba en estos comportamientos muy complejos que se van a ser llamados de una determinada manera. Así que, lisa y llanamente, los rasgos son el producto de la interacción entre la genética y el ambiente. ¿Sí?
Y esto es como, insisto, muy introductorio, pero que allá plantamos un poco las bases de lo que vamos a ir viendo. Y ahora vamos a hablar del tema, no sé cuántos hay fanáticos acá de la historia de la psicología, pero es imposible no ordenarnos siempre de esta manera, ¿no? En términos de, bueno, de lo histórico, de dónde vienen las determinadas palabras, expresiones que utilizamos, como en cualquier disciplina. Pero nos podemos remontar ya a la filosofía clásica. La personalidad eh, era utilizada en términos de cualidades éticas y racionales, y bien es un término que toman del teatro, ¿sí? Pero ya filósofos, los más conocidos, quizás Platón, Aristóteles, proponían justamente la personalidad está influenciada por la razón o la virtud, ¿sí? Platón la asociaba a la naturaleza humana y en relación a las partes del alma, eh, y era una búsqueda de equilibrio de fuerzas. Y esto quizás ya les empiece a resonar de alguien que ya mencionaba algo, no con la palabra alma, pero esto de un equilibrio de fuerzas. Aristóteles consideraba como lo más representativo era esto de la virtud como una clave de formación de la personalidad, una persona virtuosa. Esto un poco después nos van a retomar eh, la filosofía un poco más acá, no tan atrás, en términos de la virtud y el desarrollo, no sé, Séneca, por ejemplo, y demás. Bueno, principalmente los estoicos. Conceptos como la libertad y demás, todo estaba muy como relacionado con esto en función de los balances entre lo que era lo que podía llegar a considerar una buena vida, el balance entre la virtud y los vicios y demás. Un poco más acá, ya en la historia, ya fines de 1800, principios del 1900, la psicología, llamémosle moderna, la va a entender como este conjunto de características relativamente estables que guían la conducta, los pensamientos, las emociones, así que les mencionaba al principio, y es donde realmente empiezan los primeros atisbos de teoría en función de algunas cuestiones, por ejemplo, con las expresiones más biológicas o fisiológicas, los estudios del ambiente, la conducta, la cultura, enfoques más o menos sociológicos y demás, en términos de las masas, si quieren, con los aportes que han hecho otras disciplinas también. Van a aparecer conceptos, quizás no con la palabra personalidad, pero ya empieza Freud a desarrollar algo relacionado con esto, los primeros conductistas también, un poco más acá empezaron a aparecer el cognitivismo, las teorías humanistas, y ahí eventualmente hasta que no tomó la relevancia que realmente cobra a cómo la entendemos hoy de 1980 en adelante, con la publicación del DSM-3, que lo vamos a ver. Estaba todo ahí como era un gran debate. De hecho, fue una eclosión en los años 40, 50, con distintas discusiones, primero para poder definir lo que era la personalidad y eventualmente poder ver si podemos realmente, esto creo que es un poco como una muy buena pregunta para ver si realmente la podemos evaluar, si la podemos evaluar de qué manera y si eso es la manera correcta y demás. Hoy en día, y para ya anticiparles, uno de los modelos que tienen más evidencias en distintos campos, de distintas maneras, es el modelo Big Five, quizás lo conozcan, o el modelo de los 5 factores, eh, donde hay una prevalencia, se ha encontrado que hay una prevalencia a nivel cultural de 5 rasgos más representativos, algunos podrán discutir un poco más menos, pero generalmente se circunscriben a 5 factores que todas las culturas los tendrían en común, y hay evidencias no solamente a nivel genético, sino también a nivel cultural, y diferencias culturales entre sí. Entonces, aparentemente ya un poco esta pregunta quedaría resuelta por lo menos con uno de un montón de factores y vamos a ver cómo llegamos ahí. Justamente es un poco como el spoiler, pero para que vean que estas son cosas que todavía se siguen debatiendo y se siguen estudiando, ¿sí? Retomando un poco, para poder clasificar a la personalidad, les traje como un concepto también rescatado de la filosofía del siglo V, Hipócrates. eh, Fue uno de los primeros que intentó categorizarla y él utilizaba también nuevamente este concepto como de equilibrio, desequilibrio, pero lo hablaba como una referencia más bien de tipo corporal, ¿sí? Era el equilibrio o desequilibrio de 4 fluidos que todos tenemos, mejor dicho, internamente. Era la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema, va a decir él, donde la prevalencia de unos por sobre otros iban a dar ciertas características. Entonces, en términos de personalidades o temperamentos, si quieres, como más prevalentes, más sanguíneos eran personas asociadas a la alegría, al optimismo, ¿sí? Un temperamento, lo que hoy entendemos como más extrovertido, más activo. La bilis amarilla, por otro lado, era personas más bien que se expresaban
de maneras más irritables o con agresividad, ¿sí? Más coléricas, ¿sí? Enérgicas, dominantes. La bilis negra relacionada con la melancolía o la tristeza, se correspondía a un temperamento justamente más de tipo pensativo, sensible. Piensen que el concepto de melancolía, no nos metamos por ahí en el concepto de melancolía como la piensa el psicoanálisis, sino que para los filósofos en esta época la melancolía estaba más relacionada con las artes, y esta cuestión más de la introversión, la pensatividad, la sensibilidad, etcétera. Y finalmente la flema, asociada a temperamentos más bien calmos, ¿sí? Tranquilos, serenos, equilibrados, ¿sí? No en el extremo de tranquilos o sensibles y pensativos, introvertidos como la melancolía, sino más en esta sensación como más de un equilibrio, ¿sí? No estaría tan relacionado con esto otro que eventualmente discute o difiere en estas cosas. Ya ven que acá, si bien había características y había como un intento de categorizar, eh, queda ahí como, bueno, medio raro cómo las pensaba o las dividía él, porque hay cosas como que se van relacionando entre sí y nunca se termina como de jugar por un temperamento, si esto podía variar a lo largo del tiempo, no, era como, bueno, simplemente se expresaban de esta manera. Eh, para mencionar, bueno, justamente les mencionaba esto del psicoanálisis o las perspectivas psicodinámicas, porque en realidad, si bien es Freud el que abre el campo del psicoanálisis con las teorías más clásicas, va a definir a la personalidad como la interacción de los tres componentes fundamentales de la mente humana, ¿sí? El ello, el yo y el superyo, y es en el equilibrio y en el interjuego de estos tres componentes los que van a expresar eventualmente eh, la fuente central de la psicología de la personalidad, si se quiere así. Él no lo pensaba en términos de expresión de personalidad, pero sí es un poco como la van a retomar eventualmente otros autores y continuadores de su teoría. Eh, entonces, este es un poco lo que les decía hace un rato, ¿no? Como este equilibrio que se va a dar de fuerzas entre sí. Y para no meternos por ahí en debates, son muchos realmente los continuadores dentro de la perspectiva psicodinámica, pero yo sí les voy a mencionar a un detractor de Freud, primero discípulo y eventualmente detractor, a Carl Jung, porque él sí la desarrolla en tipos psicológicos con ese nombre, ¿sí? Em, y él la va a clasificar a la personalidad en dos dimensiones fundamentales. En términos de actitud, o sea, lo que hoy entenderíamos como el aspecto conductual, que se expresaba en estados de ánimo, ¿sí? Eh, y esta disposición o manifestación, a su vez la va a pensar como, bueno, podían ser personas más introvertidas, ¿sí? Más relacionadas con la reflexión, ¿sí? Más reservadas, o extrovertidas, eh, en función de cómo se orientan en términos de si son sociables, dinámicas, enérgicas, ¿sí? Y piensen que la extroversión y la introversión son términos que los seguimos utilizando hoy en día, bueno, ya los había anticipado Jung. El otro componente, les dije que eran dos dimensiones fundamentales, la actitud y la otra eran las funciones psíquicas, a través de las cuales se perciben y se procesa la información. Quizás el término percibir y procesar acá fue un sesgo mío, eh, porque voy a estar como muy contaminado quizás de otro modelo, pero sí en este término de cómo ordenaba la información psíquicamente, ¿no? Entonces era esto de las sensaciones, la intuición, los pensamientos, los sentimientos. Básicamente como esta cuestión de orden interno, más menos explícito, más menos lógico racional, más menos en criterios de expresión emocional, eh, de conexión sobre todo, ¿no? Y de información de acceso a los sentidos. La combinación de estas va a dar para Jung los 16 tipos de personalidad que eventualmente se van a tomar un test muy reconocido. De hecho, hace unos años se había viralizado bastante y creo que hoy en día también cada tanto aparece en redes sociales. Se conoce como el indicador de tipos de Myers-Briggs, el MBTI. Retoma la teoría junguiana de la personalidad. Después vamos a ver qué tipos de cosas utilizan. No vamos a ver este instrumento en particular, pero sí unos muy parecidos entre la teoría y la práctica, que es lo que se encontró con esto, ¿sí? Una clasificación también ahí un poco saliendo entre la filosofía, el psicoanálisis, y un poco más ahí en términos más ya más, inclusive de experiencias más psicoterapéuticas, si se quiere, está Carl Rogers, eh,
que creía que la personalidad estaba centrada en un proceso de autoactualización, va a decir, ¿no? Como esta cuestión de desarrollo todo el tiempo, ¿no? No lo va a pensar como el, psico, perdón, el psicoanálisis más puro, de que era como en las primeras fases, y que ahí estaría como todo la base, sino que esto se podía desarrollar durante toda la vida de la persona. Y yo lo circunscribí, realmente la teoría rogeriana es muy compleja, es muy larga, pero básicamente como en dos conceptos: el self real y el ideal, y en la interacción entre estas características, cualidades, pensamientos, emociones y demás, y en función también en cómo soy yo y cómo me relaciono con el resto, va a haber esta cuestión de expresiones más conflictivas, ¿no? Internas, y esto eventualmente podía llegar a tener algún tipo de desajustes en términos de expresiones sintomáticas como la ansiedad y demás, pero la va a explicar ya de esta manera, ¿no? Como un self alineado y equilibrado eh, nos va a dar un bienestar psicológico. Y piensen que si esto es en términos de desarrollo, va a haber momentos buenos y malos, ¿no? Eventualmente en el desarrollo de la persona, pero estos momentos, entre comillas, buenos y malos, van a estar pensados como parte de la historia personal de este individuo, y de justamente de poder alinearlo, es justamente una expresión como de su rasgo de personalidad más prevalente y como más orientado justamente a sus fines, eventualmente. Em, Nada, ya meternos un poco más allá, ya tenemos que pensar en términos de aceptación incondicional, empatía, estos conceptos como les decía, bienestar psicológico y autorrealización, que son conceptos clave de la teoría rogeriana y que van a estar directamente involucrados con esto, ¿sí? El siguiente modelo, no en términos históricos, pero un poco sí, porque ha tenido como dos grandes momentos, o tres, si pensamos más en la actualidad: el conductismo. Yo les traigo un poco el conductismo clásico, vamos a ver más adelante más un conductismo, cómo se piensa hoy lo conductual contextual, pero el conductismo clásico se iba a circunscribir pura y exclusivamente los comportamientos observables, eso creo que todos lo tenemos bastante claro. Así que ya no iba a importar tanto cuestiones hipotéticas, ni iban a tener en cuenta situaciones, al menos de expresiones genéticas, si se daban o no se daban. Ellos no iban a evaluar tanto eso, sino simplemente en esto, ¿no? Y van a decir que la personalidad es, si lo tenemos que definir de una manera, son hábitos aprendidos. O sea, uno tiene su personalidad en función de cómo aprendió a ser. O sea, sí, básicamente eso. Y esto se va a dar, si lo pensamos en el conductismo más clásico y sin entrar en debates teóricos tampoco, en esto de el aprendizaje mediante asociaciones, por un lado, y después en recompensas y castigos según un refuerzo positivo, negativo, más si debatimos entre Watson y Skinner y los aportes de cada uno. No va a haber en sí mismo en el conductismo clásico grandes diferencias en cómo se caracterizaba la personalidad, porque no, quizás no se focalizaron tanto en eso ellos, pero sí principalmente esto de las experiencias y las influencias del entorno, y etcétera, ¿sí? Acá sí el modelo con el que quizás yo me siento más identificado, ya me comentarán ustedes después con cuál les parece que sí, o si han tenido alguna experiencia previa con alguna lectura, con el cognitivismo, infaltable, sobre todo si pensamos en la psicoterapia actual. Va a entender que la personalidad está directamente relacionada con cómo se procesa mentalmente la información. Entonces van a poner el énfasis en las percepciones, la memoria, los pensamientos, justamente el proceso de la información como eje fundamental. Y acá tenemos de Piaget a Aaron Beck en distintos momentos, inclusive podemos mencionar a Fodor, como algunos cognitivistas más puros dentro de la rama más de la filosofía de la mente, y otros que nada, podríamos abrir extensísima la lista como con cualquiera de las otras corrientes. Pero acá sí ya estaba en esta cuestión de que, bueno, las expresiones van a estar de antemano, esto un poco la cuestión genética, la conducta genética si quieren, y cómo se interpreta esa información es la que en definitiva afecta el comportamiento por un lado o por el otro, y esto va a dar eventualmente en términos más complejos esquemas cognitivos, esquemas mentales, la relación del sí mismo, la relación con el mundo, con los demás. Sí, que estos son bien componentes de cómo se interpretan en estas teorías. Por ahí más Beck es justamente quien trae la tríada, por ejemplo. Eh, Gracias a los aportes de Piaget se van a empezar a entender que estos esquemas van a tener un desarrollo temprano en la infancia,
que van a guiar la interpretación de las situaciones y que eventualmente influyen en estas como cristalizaciones, si quieren, que van a quedar como enraizadas o en los rasgos y en la personalidad. Eh, y también estos pensamientos, estos patrones de pensamientos automáticos en función de diversas situaciones y el impacto significativo que tiene para la persona, ¿sí? Más positivos, más negativos, ¿sí? Eh, pero gracias, ahora sí, un poco más pensándolo en Beck, que no era que esto quedaba anclado en estas fases tempranas, sino que podían ser modificados en la adultez, ¿sí? Entonces, un poco volvemos en esta ida y vuelta entre que, bueno, por un lado traen como estos componentes de desarrollos tempranos, pero eventualmente se podían seguir modificando durante toda la vida. Por más de que sean esquemas eh, o patrones recurrentes, se pueden llegar a un cierto grado de flexibilidad. Y acá estamos hablando siempre dentro del plano mejor dicho, fuera del plano de lo patológico, como quien dice una personalidad, entre comillas, normal. No quiero entrar tampoco en el debate de lo normal o anormal, pero sí pensemos los dos justamente en esa distinción. Y finalmente, esto sí es como lo más actual, o sea, la niña bonita de la psicología, gracias a los aportes de las neurociencias, donde incluiría todos estos aspectos, no solamente como marcos teóricos y como eh, por ahí un poco buscando ciertas respuestas, no necesariamente dentro de lo cognitivo-conductual, sino también inclusive desde lo psicodinámico, y reinterpretado gracias a las neurociencias. Empezamos a encontrar que hay estructuras cerebrales, corticales, que van a ser predominantes para esto. Eh, la función de los neurotransmisores, ¿sí? Las conexiones neuronales, todos estos componentes van a ser, o elementos y características, van a ser los que van a incluirse en las neurociencias y van a dar de alguna manera la vuelta otra vez, ¿no? Como a los principios y a las bases de que, bueno, hay algo dentro de las estructuras, pero ya no tanto en términos de energías o de equilibrio de energías, sino tanto en cuestiones de una diada entre, bueno, las estructuras y la predisposición genética y un poco como ciertas estructuras cerebrales y de predominancia, si se quiere, en términos de habituación y de estimulación y demás. Y también que esto iba a ser eventualmente representativo de esta persona. Eventualmente, y acá yo ya les había anticipado, eh, la teoría de los 5 grandes factores está ampliamente respaldado por la neurociencia, eh, pero estos los van a pensar en términos más que estructurales. Piensen cuando les mencionaba recién las categorías, ¿no? Si es el ello, el yo, el super yo, que eso sería como una manera de categorizar que eventualmente la combinación de esos van a dar rasgos, para el psicoanálisis va a ser como neuróticos u obsesivos, ¿sí? Histéricos, perversos o psicóticos, digo, ese tipo como de complementos que son propios de esa teoría. En el extremo opuesto tendríamos la teoría de las 5 grandes, que un poco viene como a englobar esas expresiones, pero lo van a llamar, por ejemplo, apertura a la experiencia, que tiene que ver con la creatividad, la curiosidad, o sea, literalmente la expresión apertura a la experiencia, lo que se imaginen, desde turismo-aventura hasta predisponerse activamente a querer aprender algo nuevo, ¿sí? Inclusive de mí mismo. Un componente de la apertura de la experiencia muy representativo tiene que ver con esto. De hecho, es un componente muy positivo para pensar la clínica, tiene que ver justamente con esto. La, mm, la responsabilidad, que tiene que ver con la autodisciplina, la organización, la extroversión, la amabilidad, el neuroticismo, son estos 5: apertura de la experiencia, responsabilidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Pensémoslo en términos dimensionales más que categoriales. No es si tengo o no tengo uno o si tengo uno predominante o no, sino que sería como un continuo de más apertura a menos apertura a la experiencia, como más responsable o menos responsable en términos de autodisciplina, si quieren, más extrovertido, más introvertido, ¿sí? Siempre en términos dimensionales. ¿Sí? Lo vamos a retomar. Y acá, por ahí, algunas cosas que, como siempre suele pasar, ¿no? Caemos en ciertas trampas, como esto del equilibrio de los neurotransmisores o las estructuras cerebrales, si son predominantes en determinadas personas, y si esto se puede cambiar o flexibilizar o no. Tenemos también evidencias de que hay eh, cierta flexibilidad neuronal, o sea, se pueden seguir estimulando ciertas áreas del cerebro que compensan otras, o tenemos medicamentos y psicofármacos que pueden venir en reemplazo de ciertos faltantes de serotonina, dopamina y demás. Estos todos todavía, insisto, son debates abiertos, ¿sí?
Em, Medio que estoy ahí sobre la marcha de la famosa media hora que propuse, pero les voy a tirar como dos o tres líneas más antes de que se nos cierre el Zoom, porque mi idea es ver también cómo nos funciona esta media hora en términos de la clase, pero traigamos un poco lo que les decía, un poco el título de la clase, ¿no? Fundamentos epistémicos, el debate, por ejemplo, entre el determinismo y el libre albedrío. Unas teorías de la personalidad van a decir que las conductas y los rasgos son el resultado de estos factores biológicos, genéticos y demás, con lo cual parecería que como vine de fábrica, voy a ser eventualmente, ¿no? Y en opuesto a esto sería como, bueno, mi capacidad para poder tomar decisiones conscientes y moldear mi propio destino. Y ahí vamos a tener, de nuevo, pensémoslo en el aspecto dimensional, entre un lado y el otro, ¿no? Teorías contrapuestas, de qué manera se expresaría. Otra gran debate de las teorías de la personalidad tiene que ver con si son reduccionistas o si son más bien holísticas. El reduccionismo podría llegar a ser, inclusive esto sin caer en criterios de si está bien o mal, ¿eh? Simplemente teorías más reduccionistas podrían ser esto de el ello, ¿no? Psicoanalítico. ¿No? Sería una manera muy reductiva de decir, bueno, claro, cualquier cosa que yo no puedo entender de mí mismo es una expresión de mi inconsciente, si lo dije, no lo dije, etcétera. Pero también el conductismo un poco cae en estas cuestiones reduccionistas. Por otra parte, parecería que un extremo muy opuesto sería como, bueno, querer integrar todo esto. Bueno, en definitiva, caeríamos en un relativismo absoluto, como quien dice, ¿no? Si integramos todo, podría ser como que, bueno, aparentemente las experiencias subjetivas no sirven de nada o pueden servir de todo, el contexto es fundamental o no, la dinámica global de la personalidad, mi expresión personal y demás, también lo tiene que ver. Entonces piensen que esto genera, por lo general, los conceptos como muy extremos en lo holístico puede llegar a ser como muy angustiante inclusive, ¿no? Si no tengo un norte hacia donde me guío. Y acá también, dos otros polos, el objetivismo y el subjetivismo. Pensemos en términos de medir la personalidad de manera objetiva, caemos en reduccionismos absolutos de condiciones de experimentos controladas y fuera de los laboratorios, parece que la práctica y los que son eh, psicoterapeutas clínicos me darán la razón en esto, no vemos generalmente el patrón que dijo determinado teórico en un manual o en un paper, no lo vemos en la clínica, o al menos no se expresa de esa manera. Y un subjetivismo absoluto sería esto de que, bueno, hay que entender a las vivencias personales de cada uno, y entonces sería imposible poder medir o llegar a una teoría de la personalidad, ¿sí? Y acá, apoyándonos en eso, tendríamos estos dos fuertes enfoques, como creo que todos también en algún momento pasado por distintos momentos de pensar enfoques cualitativos desde las experiencias subjetivas a enfoques más cuantitativos en términos de métodos estadísticos y la frialdad de los números. Bueno, esto también se ha dado en los debates de las distintas teorías de la personalidad y justamente gracias a estos debates es que tenemos los cuestionarios o los instrumentos para poder medir la personalidad. Y hasta acá, con todo este repaso así como muy abrupto, vamos a llegar. Creo que tenemos unos minutos, 4 minutos tenemos. Si quieren comentar algo, este puede ser el momento. De paso, sí, Hernán, tal cual, 40 minutos. Me copó. Eso siempre y cuando yo no hable de más, ¿no? Y que arrancamos en punto, digamos. Este, bueno, yo ya les había advertido que era un poco como, bueno, súmense al surfeo de que vamos a meterle patas, pero metimos todo lo que había que meter en la primera clase, creo. Maxi, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Qué haces, estás? Darí? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tengo una pregunta, me perdí en uno de los factores. A ver, Tengo apertura a la experiencia, sí, extroversión, sí, amabilidad, sí, personalidad, ¿puede ser el otro? No, no. Tenemos apertura, responsabilidad, creo que no lo mencionaste, responsabilidad. y el otro es neuroticismo. Ahí está, El perfecto. neuroticismo es entendido como se entendió históricamente. De hecho, es un concepto de los primeros que ya inclusive aparecía en algunos conceptos filosóficos aparecía el concepto del neuroticismo y se trajo, pero después apareció como una evidencia. Le pusieron ese nombre porque es un poco como continuar como con una cierta rama. De hecho, el Big Five
el modelo de los cinco grandes tiene mucho sustento teórico y eventualmente se encontró esto. Por eso hay cosas que han aparecido como prevalentes, más allá de que han cambiado los modelos más hegemónicos de evaluar la personalidad. Lo vamos a ver mejor en la siguiente clase, pero el neuroticismo es entendido como esto, la expresión de emociones negativas, sobre todo la ansiedad, la tristeza. O sea, si yo puedo manejar bien en cuestiones de expresar mis emociones en cuanto a cómo van, ¿no? La amabilidad tiene que ver con esto, mi expresión de cooperación, tiene un fuerte componente social, la empatía, la cooperación. Todas en realidad, todos. Por eso les decía, es fundamental pensarnos en términos de la personalidad, sin pensar en lo social es imposible. Por eso a veces entramos en estas cosas de decir qué personalidad fuerte que tenés. En realidad no estamos diciendo nada, es simplemente una expresión conductual que puede quedar bien o mal en determinado contexto, pero acá lo estamos un poco como ampliando y viendo de todos los modelos teóricos que hay, cómo han sido los debates. Por eso quizás hoy queden ahí como cosas muy, pero el modelo de los cinco grandes lo que tiene, por eso lo menciono, lo vamos a ver al final, es esto, justo confluye en que entre todos los debates teóricos y las evidencias que hay de determinadas cosas, confluirían en estos cinco grandes factores. Hay algunos autores que van a mencionar siete, pero principalmente estos cinco, y también pensémoslo en términos dimensionales. Gracias. Tengo una consulta que tiene que ver con Sí, Hernán. eh, pusiste esta comisión o este grupo los viernes a las 6. ¿Tenés otros días disponibles? ¿Todos los grupos tienen las mismas clases? Por Yo, ahora, sí. por si me surge algo un viernes a la tarde, capaz que puedo ir el viernes a la mañana, supongamos. No, por ahora nos vamos a encontrar en vivo en este grupito y los que se vayan sumando o los que no puedan faltar y demás. Ujú. De todos modos voy a dejar las clases en el Classroom. Si te llegó el mail, si no después escribime que te lo reenvío. Dale, buenísimo. Confirmen eso, los demás también. Bien, Menos de un minuto. menos de un minuto, tal cual. Y vamos a hacer esto, vamos a tratar de respetar los 40, así que voy a tratar de quizás meter un poco menos de info tan apresurada y, y dejarles un cachito más para consultas. Por nada, Pablo, gracias a ustedes por presentarse, por venir, sumarse, espero que les haya copado. Cualquier cosa me escriben. Tienen el material, acceso, creo que sin problemas. Hay algunas preguntas que también son como organizadoras. Si tienen sugerencias para el próximo encuentro o preguntas que hayan quedado y demás, yo después les voy a abrir como un espacio de foro. Así que seguimos el debate. La idea es un poco como respetar este espacio en vivo, estar un ratito de encuentro.